compartir un mensaje esta tarde que lleva por título Los dones espirituales. Vamos a dividirlo de la siguiente manera. Vamos a hablar primero acerca de los dones espirituales y Jesús. ¿Qué nos podemos referenciar con la vida y el ministerio de Jesús respecto a este tema? Después trataremos de abordar las 7 palabras, los 7 dones que habla Romanos respecto a los dones del Espíritu. Y al final intentaré hacer un ejercicio mediante el cual nos podamos identificar con alguno de ellos y saber cómo podemos nosotros ejercitar, practicar estos dones espirituales. Les invito a abrir nuestra mente y tratar de encontrar un mensaje quizás diferente, quizás novedoso para cada uno de nosotros respecto a este tema del cual hemos oído frecuentemente. Los dones espirituales y la vida de Jesús. Cuando hablamos de este tema, hermanos, lo encontramos en el Nuevo Testamento, ya muy profunda la historia de la iglesia. Lo vamos a encontrar en Primera los Corintios. La iglesia de los Corintios fue de las primeras, ya la iglesia ha tenido muchos años y es necesario hablarles de los dones espirituales. La vamos a encontrar en Romanos, que va a ser nuestro centro de mensaje de esta tarde, pero es casi la última fase en la historia del ministerio del apóstol Pablo. Así que escuchamos de los dones espirituales ya en la iglesia, pero quiero hacerles una pregunta. Que es un tema muy importante, ¿usted lo encuentra en el Evangelio y en la vida de Jesús? Y a mí fue la primera reflexión que me pareció interesante, porque siendo un tema de vital importancia, en el Evangelio se habla poco de los dones espirituales o no se habla explícitamente. Intentaré explicar que en la vida de Jesús es una demostración clara de los dones espirituales. Y les voy a invitar a leer Lucas capítulo 4. Jesús, el antecedente, acaba de ser bautizado a la edad más o menos de 30 años. Acaba de regresar del desierto de ser tentado por Satanás y está en disposición de iniciar su ministerio. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar, él específicamente buscó este espacio en donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Resumamos. Este acontecimiento ocurre en Nazaret. ¿Qué significa eso? Es la tierra de Jesús. Ahorita tendrá mayor importancia esto. Ocurre también dentro de la sinagoga, así es que es un mensaje profundamente ecuménico, es para la iglesia, es para las personas del pueblo que servían a Dios. Tercero, está iniciando su ministerio y lo hace con una declaración bíblica. Y vamos a ver cuál es la declaración, hermano. Lo primero, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuál es el tema de esta tarde, hermanos? Los dones del Espíritu. ¿Y qué dice Jesús para iniciar su ministerio? El Espíritu del Señor está sobre mí, el cual me ha ungido. Segunda declaración importante. ¿Qué significa en la verdad bíblica la unción? Bueno, pues lo que significaba es que cuando se derramaba aceite sobre la cabeza de los sacerdotes o sobre los reyes, era la manera en la cual se avalaba el inicio de sus trabajos. A través de la unción, Dios estaba poniendo su sello de autorización para que él pudiera realizar su función. Así que Jesús, una vez que se ha bautizado y se abrió el cielo y se oyó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces dice Jesús: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Y qué cosa? Me ha dado la unción, me ha marcado, me ha puesto su sello para confirmar que yo puedo empezar a hacer este ministerio. ¿En qué consiste el ministerio?
Dar buenas nuevas a los pobres. Traduzcámoslo a una palabra con la cual relacionemos un don espiritual. Pues evangelista. Dios me ha dado su espíritu y me ha confirmado que yo puedo ser aquel que lleve el mensaje a los pobres. Puedo ser evangelista. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Bueno, pues haciendo algunas funciones como milagros o misericordia o motivación o enseñanza, porque aquí dice que hay que dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Tengo que tener una función de liderazgo para guiarlos a ellos y a predicar el año agradable del Señor. Y aquí estoy compartiendo con ustedes varios dones que Jesús dice, siente que ha sido ungido por el Espíritu Santo para evangelizar, para hacer milagros, para tener misericordia, para dar motivación, para generar enseñanza, para tener liderazgo y para ser un profeta. Pero no queda aquí. Vamos ahora a leer en Mateo, otro evangelio, también en referencia de los dones espirituales y Jesús. Leo desde el versículo 54. Venido a su tierra, respóndanme, ¿cuál era la tierra de Jesús? Nazaret. En el mismo lugar donde se levantó a leer en la sinagoga y que les dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él viene a Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que, ¿qué logró en ellos? Que se maravillaran y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde le ha llegado este don? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Entonces, ¿qué consistía el maravillarse, hermanos? ¿Estaban maravillados en el sentido de glorificar a Dios por las maravillas? No, estaban escandalizados, que es diferente. ¿Cómo tiene estos dones? Estamos hablando de Jesús y sus parientes y la gente del pueblo. Decía, ¿de dónde puede tener esto? Lo cual nos hace pensar que el Señor estaba haciendo su ministerio. Obraba milagros, hablaba con autoridad, pero ellos veían al hombre y su antecedente. ¿Cómo puede tener estos dones si yo lo conozco? Si sé quién es su padre y su madre y conozco a sus hermanos y todas sus hermanas están aquí con nosotros. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Ahora lean esta siguiente declaración, que esta semana de reflexión a mí me sacudió. Y ahorita lo retomaremos para tener una enseñanza para nosotros. ¿Qué dice el verso 58? Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús no ejerció sus dones debido a la incredulidad de su pueblo. No lo puso en práctica. Así que, ¿qué estamos viendo en Jesús? Bueno, otra vez es en Nazaret, otra vez es en la sinagoga donde les enseña, y tiene dones de enseñanza, de sabiduría, de milagros, de profecía, pero lo único que logró con sus hermanos es el escándalo, que no le dieran la honra y que fueran incrédulos. Tercera declaración, los dones espirituales en la vida de Jesús. Ahora nos vamos a ir a otro evangelio, el evangelio según San Juan, en el capítulo 20. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. ¿En qué momento estamos, hermanos? Una vez que Cristo ha muerto, ha resucitado y ha aparecido a ellos en el aposento alto. Y entonces Jesús les dice: paz a vosotros. Escuche la declaración. Como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿Nos ubicamos en el momento? Los apóstoles están en una mezcla de emociones porque su maestro ha muerto, pero 3 días después han escuchado a algunas mujeres, incluso a Juan y a Pedro, decir que ha resucitado.
¿Será cierto aquello que nos dijo que iba delante de nosotros a Galilea, que era necesario que muriera en manos de los principales y los sacerdotes y que resucitaría al tercer día? ¿Será cierto? Y entonces Jesús se les aparece en medio. Y aunque no lo narra Juan en este momento, les deja claras evidencias que Él es resucitado ahora. Y quizás con muchas otras palabras como aquellas que narra Mateo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. O como lo recuerda Marcos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Juan, más emocional, recuerda esto diciendo: yo recuerdo que dijo, como el Padre me envió, así también los envío yo. ¿Cómo? Con el deseo de que se cumpla su voluntad. ¿Cómo? Con la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo? Con la capacidad de dones que ustedes pueden ejercer. ¿Cómo? Pues con muchas debilidades a un mundo incrédulo que a veces no permite el ejercicio de los dones. Igual que el Padre me envió, con un cielo abierto que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ahora yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, fíjense qué impacto tuvo en el recuerdo de Juan. Dice: sopló y dijo: reciban el Espíritu Santo. Quizás haciendo una similitud a aquel momento del Génesis, cuando narra que tomó polvo de la tierra y formó al hombre, y entonces cercano a él sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre entonces un alma viviente. Ahora Jesús sopla y dice: reciban el Espíritu, porque yo soy testigo de que es la única manera de hacer la voluntad del Señor, porque cuando inició su ministerio, Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para hacer esta función. Ahora yo los envío de la misma manera que el Padre me envió. Entonces necesitan algo. Reciban el Espíritu. Con otras palabras, Lucas recordará en Hechos que les dijo: vayan y sigan orando hasta que sean ungidos con poder de lo alto, y entonces me serán testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para cumplir la función del Señor necesitamos su unción. Marcos 16: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué cosa? Es uno de los versos de la Biblia, hermanos, que a mí me generan más dificultad. Lo reconozco. Pero en esta lectura, que quiero que sea novedosa para mí, yo encuentro a un Jesús abriendo la puerta a los dones espirituales y diciendo: yo pude hacer la voluntad de Dios porque Él me ungió para hacer esto y yo tuve estos dones, pero ustedes van a tener otros y muchos más. Y van a poder hacer más cosas incluso porque el Espíritu está con ustedes. ¿Qué van a poder hacer? Bueno, van a hacer milagros, van a hablar en lenguas, van a tener discernimiento de espíritu, van a obrar sanidades. Y estas señales van a acompañar a la iglesia para confirmar la voluntad de Dios. Esto es los dones espirituales en la vida de Jesús. Ahora, permítanme abordar los dones espirituales en Romanos 12, que va a ser nuestro centro de mensaje. Y me gustaría leer con ustedes a partir del versículo 8. El apóstol Pablo nos va a decir lo siguiente: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Saltan a mi cabeza varias cosas, hermanos. Quiero decirles la primera. Cuando analizo esta lista de 7,
Primero, el número tiene un sentido interesante porque nos habla de la multiforme gracia de Dios, porque la primera parte sobre la cual está marcando su reflexión Pablo es, de manera que teniendo diferentes dones, ¿según qué cosa? La gracia que nos es dada. Entonces es Dios y no nosotros el que nos da la oportunidad de ejercitar estos dones. Segunda cosa que salta a mi mente, hermanos. Cuando revisamos los dones espirituales en Primera de Corintios, y lo vamos a hacer en un momento más, nomás como un pequeño paréntesis, no nos vamos a encontrar exactamente estos mismos 7. Vamos a encontrar otros. Ni siquiera son 7, son 10 en Corintios. A veces se repiten y hay otros que no están en esta lista. Entonces, algunos han hecho una lista más elaborada y parece que son como 14. Entonces, hermanos, humanamente nos gustan mucho los manuales y quisiéramos que la Biblia y la vida cristiana fuera un manual. Entonces, ¿cuántos dones espirituales son? Cada uno de nosotros, según la gracia que nos es dada. ¿Cuántos habrá, hermanos? Aquí mínimo 25. Porque cada uno de nosotros tenemos un don. Y seguramente mi don no será el mismo que ejerce otro hermano. Voy a poner un ejemplo simple. Quizás alguien descubra en sí el don de la enseñanza. Usted tuvo un buen maestro y usted dice, tenía don para enseñar. Ahora piense en otro que usted también reconozca que tenía una buena capacidad para enseñar. Pregunta, ¿enseñaban igual? ¿Ejercían su don exactamente de la misma manera? ¿O cada quien con su personalidad y a su estilo, con su forma? Uno era muy estricto, pero yo me acuerdo que era muy buen maestro, y otro era bien buena onda y bromeaba con nosotros, pero vieras qué bonito aprendía uno. ¿De qué se trata? De hacer el don exactamente igual o que cada uno tengamos según la gracia que nos es dada. Así que lo que salta a mi mente en segundo punto, hermanos, es que no hay un manual. Lo que hace Pablo es decirnos 7 ejemplos de cómo la multiforme gracia de Dios se puede expresar en nuestras vidas. Así que es según la gracia que nos es dada. Y ahí vienen los 7 que voy a tratar de explicar a continuación. De una manera muy simple. Ojalá y usted se pueda identificar con alguno y usted diga, quizás ese pudiera ser el mío, porque cuando se habla de este tema, hermanos, desafortunadamente nos empezamos a descalificar y decimos, no, pues yo no tengo ninguno. No, bien difícil. Hagamos un ejercicio simple. ¿Cuál es su don? Y alguien va a decir, pues no, yo no sé. O no sé, o creo no tenerlo. Le tengo una noticia, ¿no? Sí lo tiene porque la Biblia dice que usted tiene, no uno, que el Señor le ha dotado con el más importante de todos, que es el don del Espíritu Santo. Segunda cosa que le quiero decir, no depende de usted, es según la gracia que nos es dada. Y quizás este ejemplo que pueda darse le pueda ayudar mucho. Se dice de Alejandro el Grande, el gran conquistador, que alguna vez después de una batalla quiso reconocer el esfuerzo de unos de sus soldados y le trajo como regalo un reloj digno de un rey. Y entonces lo trajo con sus siervos y se lo ofreció, y aquel soldado se sintió tan abrumado con un regalo tan grande que lo rechazó y le dijo, Su Majestad, no soy digno de recibir este gran regalo. Y Alejandro, cuenta la leyenda, que le dijo, quizás tú te sientas poca cosa para recibir este regalo. Quizás este regalo es mucho para ti, pero no es mucho para mí. Quizás tú creas que este regalo es mucho para recibirlo tú, pero a mí me parece hasta poca cosa de poder entregarte. Dios está acercándose a nuestra vida y nos dice, aquí está el don del Espíritu Santo y quiero que tú lo tengas. Y nosotros decimos, no, Señor, pero yo. Es según la gracia que nos es dada. Pero es que es mucho. Para Dios no.
A lo mejor para nosotros sí, y nos descartamos. Ahora le tengo una siguiente noticia. Creer que nosotros no tenemos los dones no es humildad. Creer que nosotros no somos capaces de tener dones es falta de fe. No nos estamos desacreditando nosotros, estamos desacreditando a Dios. Así que la próxima vez que usted piense, no sé qué don tengo, entonces dígale, Señor, necesito conocer mi don porque tengo que valorar el regalo que tú me has dado. Ayúdame a descubrirlo y a ponerlo en práctica, porque es la forma en la cual yo te puedo bendecir. Profecía. Bueno, la tercera cosa que salta a la vista. ¿Leyeron la forma tan sencilla que explica el apóstol Pablo? Vamos a hablar de los dones espirituales. Nosotros esperaríamos un libro, ¿no? Cómo identificar tu don espiritual y cómo ponerlo en práctica. Ahí les va el manual. El de profecía, según la fe. El de servicio, póngase a servir. El de enseñanza, póngase a enseñar. El de la exhortación, exhortando. El de una buena administración, hágalo libremente. Y el de liderazgo, hágalo con alegría. ¿Necesita más? Hágalo, hágalo. No hay restricción. Aquí está en tus manos. La pelota está en tu cancha, hazlo tú. Yo te doy la oportunidad de que tú sirvas, nomás ponlo a practicar. ¿Recuerda aquella famosa parábola de Jesús? De los talentos. A uno le dio 10 y a otro le dio 5 y a otro le dio menos. ¿Cuál fue el error? Guardarlo, esconderlo, no ponerlo a trabajar. Por eso Pablo dice, si lo tienes, ponlo a trabajar. Y seguramente Dios te va a dar más cosas para que tú lo puedas hacer. Profecía. ¿Qué significa profecía? Es algo tan sencillo como compartir la verdad de Dios desde nuestra fe. No es ver en sueños cosas misteriosas. Eso no es profecía. No es ver bestias apocalípticas y todo. No. La profecía es compartir la verdad de Dios con los demás. Cuando yo conozco algo de Dios y sé que Dios es bueno y yo le digo, hermano, ten paciencia, Dios es bueno. Estoy haciendo una función de profeta. Porque es lo que Dios quisiera decirle a mi hermano. Y en mi experiencia, por eso el mensaje dice, úsese conforme a la medida de la fe. En mi experiencia yo te puedo decir más o menos lo que yo creo que Dios tiene para ti. Eso es el don de profecía. El segundo de esta lista, servicio. Dígame usted, ¿se nos dificulta? Pues es ayudar a los necesitados. Quiero compartir una experiencia personal. A veces nosotros confundimos los dones espirituales con algo misterioso, mágico, místico. Y creemos que lo espiritual tiene que ver con algo distinto, pero voy a poner un ejemplo muy quizás emotivo en mis recuerdos. Cuando mi madre falleció, yo creo que todos estábamos tan perturbados que yo quiero reconocer, no recuerdo quién tomó la palabra y quién habló en el funeral. De veras, hermano, no lo recuerdo. Si alguien ahorita me dice, no, fue fulanito, a lo mejor sí, viene a mi mente, pero no lo recuerdo y mucho menos recuerdo de Carmen. Qué triste. Pero les voy a decir algo que recuerdo con mucha claridad y fue algo de gran bendición para mi vida. Cuando regresamos del panteón y seguramente esos momentos que todos recordamos al despedir a un ser querido y llegamos a casa de mi mamá y que empezamos a sentir todos volteándonos a ver mucha tristeza, llegó una amiga de mi madre de muchos años con una olla de un delicioso caldo de res que preparó para nosotros. Era de pollo, dice Raúl. Servicio, hermanos. Pues ella ni siquiera sabía que estaba haciendo la mano de Dios, que estaba palmeándonos el hombro para decirnos, sigue adelante. Ella puso en ejercicio sus manos y tomó el cuchillo y cortó y hizo lo que sabía hacer.
y lo compartió. Y fue un toque de la gracia de Dios. ¿Le ayuda saber que con esas acciones de servicio usted está siendo de bendición? El que sirve en servir. La enseñanza, hermanos. ¿Cómo puede usted poner en práctica esto? Lo que usted sabe, lo que hemos visto y hemos oído y lo que fuimos testigos, eso les enseñamos. Esa era la forma de predicar de los apóstoles. No tenemos otra cosa. No hemos ido a la universidad. Somos apenas pescadores de allá del norte, de Galilea. Somos ignorantes, pero yo te enseño lo que yo recibí. Así de simple. La noche que el Señor fue entregado, tomó pan y lo partió diciendo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Esa es la enseñanza. ¿Se requiere tener una licenciatura para eso? ¿Se necesita tener un doctorado en divinidades para enseñar? No, hay que compartir lo que nosotros hemos aprendido del Señor. Exhortación, hermanos. Exhortar es motivar a los demás en su ministerio. Ustedes van a adivinar a alguien que aquí utiliza esta frase, lo que tú deberías de hacer es. ¿Identificaron? Derek se sonrió. Y cuando alguien te toca y dice, adelante, anímate, hazlo. Yo creo que tú puedes hacerlo. Y te motiva y te exhorta, entonces volteamos y decimos, era lo que necesitaba. Era a lo mejor algo que Dios está impulsándome. Este mediodía se acerca Arim y me dice, ahorita podemos platicar como de pastor. Claro que sí, le digo, y se me hizo extrañísimo. Bueno, y se sienta muy formal, como a veces lo hace, y me dice, quiero platicarte que ahorita se acercó Conchita, y ya lo platicamos ahorita antes del culto, y me dijo que había soñado algo anoche, y en sus sueños veía toda la iglesia en un mar muy bonito, y estaba yo era el único que me metía al mar. ¿Qué crees que significa? Yo creo que me voy a bautizar. A lo mejor yo solito me voy a bautizar. Pero era lo que necesitaba para saber que mi decisión es la correcta. Gracias, Conchita. Y también soñó una ensalada y no lo entendimos muy bien, pero se lo dijo. No se lo guardó. Dijo, qué raro que soñé esto. No le voy a decir a nadie. Hagámoslo, hermanos. Exhortémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Tengamos esa posibilidad de actuar. Administración, no todos, yo menos, tenemos esa capacidad. Ojalá que si alguien tiene la visión y tiene la forma y pone los dones, las capacidades que Dios les ha regalado a su servicio, es una manera de integrarnos. La semana pasada se agradecía porque la cafetera ya está funcionando. Es una obra que nos sirve a todos. Decían, gracias Elías porque con tus dones lo has hecho. Y gracias porque Liela está dibujando la fachada que va a hacer en la iglesia. Y gracias porque Erwin colaboró en esta parte. Y gracias porque estamos actuando, hermano. Cada quien administrando las capacidades que Dios nos da. Y si es esta espiritualidad la llevamos a todas las esferas de nuestra vida, entonces estaremos siendo más correctos en la interpretación de lo que es el espíritu. El espíritu no es algo mágico, no es algo que sale de nosotros, es algo que se atiende con acciones prácticas. A lo mejor somos líderes, hermanos. Entonces actúe con liberalidad. Tome el control y diga, el Señor puede utilizarme y sienta la dirección del Espíritu Santo para hacerlo. Y hay un don último que está en la lista que dice misericordia. Y si tienes misericordia, no todos lo tienen. No todos tienen la capacidad de sentir en su corazón compasión por los demás y que esa compasión los mueva para actuar. Así que si tú sientes esa empatía con los demás, entonces hazlo con alegría y que sea una forma de comprender a otros de manera optimista. De manera nada más muy simple, quiero compartir los dones espirituales que marca primera a los Corintios para que vean lo que decíamos hace un momento, que son diferentes, que se puedan aplicar
y que solamente son ejemplificaciones de lo que el apóstol nos quiere enseñar en este tema. Palabras de sabiduría. En mi opinión es, si tú sabes aconsejar y tomar buenas decisiones y ayudas a otros a tomar buenas decisiones, tienes palabra de sabiduría de parte de Dios. Palabra de ciencia. Quizás tú tienes conocimientos profundos en una área, en un tema en particular. Dios te ha dotado con palabras de ciencia. Palabras de fe. Tú tienes la capacidad de confiar absolutamente y a toda prueba en Dios. Así que tienes palabras de fe y le pones la mano en el hombro a tu compañero y dice, cree, sigue confiando, tranquilo, Dios va a actuar. Eso es un gran don que va a bendecir a otros. Sanidades, hermanos, hemos orado alguna vez y sabemos, nuestro corazón nos confirma que es Dios el que ha respondido, y yo veo a todos hacer esto. Entonces, ¿por qué a veces nos descartamos como este grupo al cual el Señor confirió el privilegio de compartir el mensaje y dijo, estas señales los van a acompañar? No porque ellos sean fuertes ni tengan otro tipo de habilidad, es porque Dios está con ellos. Es más, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Piden por un enfermo para que ellos sepan que tienes un mensaje. Entonces aquí estoy yo confirmando tu oración de sanidad, de milagros, que es pedir a Dios con fe por algo sobrenatural, de tener profecía, ese se repite, es compartir la verdad de Dios. El discernimiento de espíritus es identificar aquello que viene de Dios, aquella corazonada, aquel sexto sentido en términos humanos. Bueno, la Biblia tiene esto como un don espiritual donde dice, cuando tú dices, sí, por ahí es. No, detente, se me hace que no, vamos a orar antes de que tomen la decisión, porque hay algo en mí que me permite saber si esto es de Dios o no. Diversidad de lenguas, déjenmelo, digo como lo entiendo yo, es la capacidad de darte a entender. A veces explicamos cosas diferentes y no me voy a meter en este tema, quizás es motivo de otro, pero diversidad de lenguas, el momento más importante en el que se bendijo es aquel día del Pentecostés, donde todos aquellos 120 seguidores de Jesús, cada uno empezó a hablar en los idiomas de los que estaban ahí presentes y todos entendieron el mensaje. Así que diversidad de lenguas es poder compartir con todo el mundo y que me entiendan. Interpretación de lenguas, si no se entiende, hay alguien que puede traducir el mensaje para que sea entendido. Bueno, regresemos a Romanos, hermanos. Y vamos a terminar la tercera y última parte de este mensaje. Intentará decirnos algunos principios de cómo identificar nuestro don y ponerlo en práctica. Pero creo necesario que en esta porción de Romanos 12 la veamos como un final de todo una reflexión profunda del apóstol Pablo. En mi opinión, Romanos es el estudio teológico, la tesis del apóstol Pablo, así que sería bueno que usted quisiera leer este libro por completo. Permítanme hacer este resumen rápido con ustedes. El capítulo 1, el verso más importante, el 16, el que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvar a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Así empieza el apóstol Pablo. Y lo primero que quiere dejar en claro es que el mundo pagano, aquellos que no conocen de Dios, están bajo pecado. Capítulo 2. Los judíos, aunque conocen la ley, aunque tienen las promesas y todo les es favorable, los judíos también están bajo pecado. Capítulo 3, así que gentiles y judíos están bajo pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, final del capítulo 3, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, y empieza su explicación, su fundamentación. La historia de Abraham es una historia de fe, no es una historia de obras. Le creyó a Dios y esa fe le fue obrada por justicia. Así que capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios encarece su caridad para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Capítulo 6, entonces debemos de morir al pecado para servir a Dios. Debemos de morir al pecado, recordando el bautismo,
Y eso nos va a dar su Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir y ahora sí servir a Dios. Capítulo 7, uno bien interesante, donde dice, pero si yo no lo analizo humanamente, quiero hacer el bien y no me alcanza, quiero dejar el mal y me descubro haciendo lo que no me gusta hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo se contesta en el capítulo 8, gracias doy a Dios por Cristo Jesús, el cual transformó mi vida. Capítulo 8. Cristo nos ha liberado y nos hace más que vencedores, así que reconozco que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni peligro, ni cuchillo me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 9, en su esperanza. Pero pido que todo Israel, judíos y no judíos que creen en el Señor, todos al final de cuentas sean salvos por medio de la fe, porque capítulo 10, todo aquel que creyere en su corazón y confesare con sus labios, aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. Capítulo 11, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Ahí termina su tesis. Fácil el evangelio, ¿no? Estamos bajo pecado y eso nos pone a distancia de Dios, pero Dios ha querido ser bueno y nos acerca a través de Jesús, y su muerte nos permite el acceso a su gracia, y lo único que Dios pide de nosotros es fe, creer en Él, una fe que nos lleve a la convicción de que yo debo de dejar de vivir como antes vivía y ahora entregar mi vida al Señor y servirle, porque Él ha sido tan bueno que me ha reamistado con Él. Por eso el capítulo 12 debe leerse con un por lo tanto. Si no se entiende esto, hermanos, entonces de nada sirven los dones espirituales. Romanos 12, primeros versos. Así que, hermanos, o sea, por lo tanto, por todo esto que acabo de decirles de los 11 capítulos anteriores, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios, que ¿qué cosa? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, lo perdí, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y ahora sí viene lo que acabamos de leer. Así que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, el que tenga profecía según la medida de la fe, y el que enseña en enseñar y el que sirve en servir. Los dones, hermanos, son descritos en este contexto y bajo estos principios que voy a resaltar para ustedes, y son 5 principios, ojalá que nos sirvan a todos. El primer principio, le llamo el principio del agradable en función del versículo 1, lo releo. Por lo tanto, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros, disculpando nuestros pecados a través de la sangre de Cristo y nos ha atraído hacia Él, yo quiero morir a mi manera pasada, a mi carnal manera de comportarme y vivir en la gracia de Dios y para servirle. Así que te ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, ¿de qué se trata, hermanos? Los dones espirituales, de presentar nuestros cuerpos al Señor. ¿Se fijan que no dice que presentéis vuestro espíritu? ¿Cómo se le sirve a Dios? Trabajando con nuestras manitas, con nuestros pies, con nuestros abrazos, con lo que puede usted tener para servir a otros. Presenta tu cuerpo. ¿En qué cosa? Nos hace mucho ruido la palabra sacrificio porque pensamos que es algo doloroso y pensamos que es algo que carga, que da peso al corazón. Pero eso que carga y que duele y que mata es un sacrificio muerto.
traían al animalito y lo degollaban y eso causaba tristeza. Pero la intención del sacrificio era reamistarse con Dios. No hay algo más agradable que un sacrificio, pero agréguele ahora que lo que nosotros presentamos no es un sacrificio muerto, sino que es un sacrificio vivo. Nosotros podemos sentir lo agradable que es volver a estar en comunión con Dios y por eso presento mi cuerpo para servir al Señor. Y ese sacrificio es vivo, santo y ¿qué cosa? Agradable a Dios. Se lo pongo en palabras más prácticas. Ejercitar tu don debe producirte gozo, felicidad, satisfacción. Saber que lo que haces es agradable para ti, para otros y para Dios. ¿Qué don tendré? Lo que te haga sentir bien, con lo que tú puedas servirle al Señor y genere en ti una sonrisa y que digas, ¿cómo me gusta hacer esto? Ese es el don de Dios. Que tú te sientas satisfecho con lo que haces. Si yo invitara a alguno de mis hijos y le dijera, necesito que me ayudes con este trabajo, y yo pensara cómo trabajar, a lo mejor si le pongo aquello que no le gusta, va a tener una cara hasta acá, hasta abajo. ¿Y saben qué hacemos todos como papás? Decimos algo muy feo. Si vas a tener esa cara, eso yo pensé que yo nomás pensaba así, pero todos dirían, no, si vas a estar así con esa carota, mejor no me ayudes. ¿No piensa así igual usted de Dios? Que nosotros decimos, no, aquí estoy, pero es que es muy sufrido, es muy sacrificado el ministerio. ¿Qué cree que Dios está diciendo? Es que si sufres mucho, te traje para que lo disfrutes. Es más, para que lo disfrutes, haz lo que más te guste. Yo sé lo que más te guste, yo sé lo que puse en ti para que cuando vengas y me ayudes, lo disfrutes. Eso es lo que yo quiero. Así que si disfrutas lo que haces, paloméalo, si es un don de Dios. Segundo principio, el principio de la transformación. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra que aquí se traduce por transformaos se escucharía en griego metamorfos, de la cual viene la palabra que ustedes están adivinando, metamorfosis. Y cuando digo metamorfosis, 99 de cada 100 personas están pensando en una oruga que se mete a su crisálida para convertirse en mariposa. Es la más clara transformación, metamorfosis que conocemos. Hermanos, la oruga es bastante desagradable, pero en su naturaleza tiene todo para convertirse en una mariposa. Y tiene que sufrir esta transformación. Bueno, no os conforméis a este siglo, no sigas siendo oruga. No quiero que tú tengas toda la vida y pases toda tu vida bajo la carne. Ahora quiero que vivas en el espíritu. Transfórmate. Que esa transformación sea una metamorfosis que te permita hacer nacer o hacer florecer tu nueva naturaleza. Ejercitar tu don debe cambiarte. Si tú lo que haces, lo disfrutas, principio de lo agradable. Y además tú sientes que estás cambiando, te sientes que estás dejando lo anterior y entonces empiezas a ser transformado y deja florecer tu nueva naturaleza, te renueva, te motiva a ser mejor, te transforma lo que estás haciendo, entonces es un don de Dios. Aún sea en la cocina, aún sea tomando una escoba y barriendo el templo, aún sea quizás invitando a alguien a tomarse un café, porque en la plática es la manera en la cual yo encuentro en que puedo servir. Esa es una manera en la cual el Señor te está invitando a colaborar en su construcción del reino. Tercer principio, el principio de la comprobación. La parte final del versículo 2 dice, para que comprobéis, esto es, Dios lo pone ahí para que sea agradable para ti, para que esto te ayude a transformarte y luego para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando practicas tu don, Dios corrobora en ti su llamado y te afirma en tus convicciones. Estás trabajando y te sientes muy contento con lo que estás haciendo. Además, ya no sientes ser igual que antes y estás transformándote y luego sabes que Dios está contigo. Voy a decirles algo que seguramente todos van a sentir. Usted fue motivado por el Espíritu para ir a platicar con alguien y está platicando con alguien y ni siquiera había usted pensado lo que está diciendo y se descubre diciendo cosas
como si no fuera usted el que está hablando, y luego en su cabeza dice, caramba, qué bonito le dije. ¿A alguien le ha pasado? Yo no lo planeé, yo no lo tenía pensado decirle eso, y luego todavía más que la persona dice, gracias, eso era justo lo que estaba necesitando. Comprobé cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para eso el Señor nos pone esos dones. Así que descubres que Dios está en ti. Jesús les dijo, vayan y prediquen, no se preocupen que tienen que hablar. Yo les voy a dar que tienen que hablar. Se van a presentar ante los reyes, les da pendiente eso, no se preocupen. Yo les voy a dar las palabras con las cuales ustedes van a hablar. Es un don del Espíritu. Siguiente principio, el principio de la humildad. No viene la palabra, pero ustedes la van a descubrir en el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, ¿qué cosa? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, y esa es la que resalté, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si es un don de Dios, hermano, usted no tiene por qué presumir de nada. Si ese don está removiéndole en su vanidad, y usted se descubre a veces diciendo, permítanme la teatralización. Veo algunos, quizás soy yo maestro, o lo hago para honra y gloria de Dios. Y uno se queda pensando, ¿lo estás diciendo porque es para honra y gloria de Dios, o te gusta que te alaben y te gusta que te reconozcan y te gusta que te digan, oh, hermano, usted qué bárbaro, no hay nadie que predique como usted? Oh, gracias a Dios. Dentro no estoy dando la gloria a Dios. Si el don me motiva para decir, ¿sabes qué, mi hermano? Como dijimos ahorita, no sé ni cómo sale, pero es de Dios. Se los comparto y quisiera hacerlo de la manera más modesta posible, hermanos. El Señor me ha permitido tener algunos cantos, ustedes lo saben. Y cuando me dicen, les digo, pues es que no tengo ni qué presumir porque no sé, no puedo decirte cómo sucede. Yo simplemente empiezo a cantar una canción que no me sabía. Eso es todo. No te puedo decir, no, sí, es que yo trabajo mucho y pienso y lo que usted haga, hermano, si le nace natural, ¿qué tiene de qué presumir? Así que dice, piense de sí con, ¿saben de dónde viene esa palabra? Como si usted tuviera que poner un cordón, un cordel a su mente para que no se vaya. Porque es bien fácil que si Dios actúa con nosotros, se nos inflamos y empezamos a volar y perdemos piso y empezamos a elevarnos creyendo que somos nosotros lo máximo. Hermano, agarre ese globito y jálelo y póngalo los pies en la tierra, porque esto es de Dios, no es más que para darle gloria a Dios y no para nosotros. Tu don debe servir solo para dar la gloria de Dios y no buscar reconocimientos. Tú dentro de ti sabes que no nace de ti, que es solamente de Dios. Dos principios más, hermanos. El principio de la unidad. El verso 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que los dones, hermanos, no deben provocar desunión, no deben de provocar separaciones, deben de ser muy simple, para edificar, para fortalecer el cuerpo de Cristo. Un magnífico liderazgo que sirve para decirle a otros que ahora me sigan a mí y se paran una iglesia. ¿Será un don de Dios? No es el propósito de Dios. Es una capacidad personal que tú tienes y que estás dejando que actúe de forma carnal. Si eres líder, que ese liderazgo sirva para unirnos como cuerpo. Si tú enseñas, que tu palabra de enseñanza sea para armonizar y no para entrar en debates y conflictos.
y no para quizás sembrar divisiones entre los demás, a ver quién piensa de una manera y quién piensa de otra. Si nosotros ejercitamos nuestro don, que sea para bendecir a otros y que procure la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Saben cómo confirmamos que es un don de Dios? Cuando alguien de la iglesia le dice, lo que hiciste me ayudó mucho. Cuando me abrazaste era lo que necesitaba. Ese consejo, esa palabra, ese llamado de atención, ese regaño, era lo que yo estaba necesitando para unirme otra vez. El poderme invitar de nuevo, la llamada que hiciste es la búsqueda de la unidad. Y finalmente, hermanos, les hago el resumen de estos principios. Lo recordamos, el principio de lo agradable, el principio de la transformación, el principio de la comprobación, el de la humildad y sobre todo el principio de la unidad. Termino con una ilustración y una canción, hermanos. La ilustración no la voy a decir tan abiertamente, pero ustedes la pueden investigar. Esta anécdota se conoce como la escuela de los animales y que seguramente lo han leído por ahí en otras ocasiones. En esta escuela se les enseñaba a los animales a correr, nadar, trepar, volar. Y entonces llegó el jaguar. Era bueno para correr, era muy bueno para trepar. Era medianamente bueno para nadar, pero no sabía volar. Y entonces en la escuela dijeron, como ya sabes correr y ya sabes trepar, te vamos a poner clases extras de aviación y de natación. ¿Y saben qué pasó con el tiempo? Pues no aprendió a volar, no mejoró en esa área y se le olvidó correr y ya no trepaba tan hábilmente. ¿Les sigo? ¿Ya le entendieron? ¿Han escuchado? Nomás 2 ejemplos. Y llegó el pez. Y lo único que sabía era nadar. Ni corría, ni trepaba, ni volaba. ¿Qué creen que hizo la escuela? Lo reprobó en las otras materias. Nomás pasó natación. Pero lo dieron de baja, ¿no? Tenía muchas reprobadas. Y los extraordinarios pues no los podía pasar. Y llegó el águila. Y avanzaba más rápido que los que corrían. Y trepaba, llegaba a la punta del árbol lo más rápido que los que trepaban. Y para volar era un experto. Pero como no lo hacía como en la escuela le enseñaban, entonces lo castigaron. Porque correr tiene que ser con las 4 patas o con los pies, no con las alas. Eso es trampa. Tienes que trepar. El árbol no vale tus capacidades. Y ya no pongo otros ejemplos. ¿No se siente usted así a veces con el ejercicio de los dones en las iglesias? Que llegamos a la iglesia y tienes que ser cristiano como son todos. Y tienes que vestir igual que como viste la gran mayoría de los de la iglesia. Y tienes que pensar igual y tienes que hablar igual. Es más, hay que impostar la voz para que el predicador tenga el poder, para que el mensaje llegue. Y todos empezamos a hablar igualitos. Y empezamos a ser imitadores de otros predicadores y cantamos siendo imitadores de los otros sin que sea mi personalidad, sin que sea eso que Dios me dio, que es mi vida y que es mi persona, para bendecirle a Él. Porque si Dios te trajo, hermano, te trajo a ti, con tus capacidades, con tus virtudes, pero también con tus defectos y con tus historias y con tus tristezas y con tus dolores y con las luchas que has superado. ¿Sabes para qué? Para que bendigas a otros y nadie va a poder hacer la función para la cual Dios te trajo aquí, porque para eso te trajo el Señor. Así que sirvamos, hermanos. El servicio en servir. El que exhorta en la exhortación. Y el que viene a la iglesia, hermanos, siga viniendo a la iglesia. Y el que canta, cante recio. Y el que conecta los aparatos electrónicos, sígalo haciendo porque lo necesitamos. Y el que toca, aunque a lo mejor no toque muy bien la guitarra, sígalo haciendo porque todos necesitamos de los demás. Y si usted solamente puede estar en su casa orando, hermano, quizás ese sea el más grande de los dones que nos mantiene unidos.
porque es la obra del Espíritu y no la de nosotros, la que nos va a mantener. Quisiera que escuchara la siguiente canción. No sé si la tienen. Por ahí es una de mis canciones favoritas, hermanos. Si la pudiera cantar, la cantaba, pero su dificultad es muy alta. Yo lo que quisiera es que usted analizara la letra de esta canción antes de orar. Era capaz de hacer a un niño reír sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales y solo él era capaz. La cara pintada de colores y en la mano un violín que sonaba más o menos, pero hacía reír. El caso es que en el fondo era un infeliz. Le parecía ridículo pintarse la nariz. Lucía mucho más un salto mortal y él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Nunca supo asumir su posición sin darse cuenta que hacía feliz a tantos en su papel de cenicienta. Que si un día faltase en el circo llegaría a su fin, que nunca sería el mismo sin su violín. Pero él seguía empeñado en ser infeliz. Se veía tan ridículo pintada la nariz. Soñaba todavía con el trapecio, pretendía ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Fue una mañana blanca e invernal, tras el ensayo no pudo resistirlo más, se subió en el travesaño y al verse a la altura sintió subirle el vértigo hasta la nuez y no habían puesto mallas la última vez. Apenas sintió nada cuando cayó. El domador que regresaba fue el primero que le vio. Logró salvar la vida y un mes más tarde le dijeron: todo ha terminado, el circo ha cerrado, ya no venían niños a la función. Hoy vive retirado en algún lugar en las afueras, pegado día y noche a su silla de ruedas. Parece que ha terminado aceptándose por fin, incluso algunas veces toca el violín. 10 niños le visitan y le hacen feliz. Cuando les ve llegar a lo lejos, se pinta la nariz. Y cuando algunos se burlan con desprecio, él contesta: sería un miserable, sería yo el culpable si no cumpliese la misión que recibí. Porque aunque fui un fracaso, soy de profesión fallido.
Les voy a invitar a orar, hermanos. Una de las partes iniciales de la predicación hablaba de un Jesús que regresó a Nazaret, siendo Dios, con toda la unción del Espíritu Santo, con todos los dones y con todas las capacidades. No logró nada entre su familia. Seguramente usted se ha sentido así alguna vez. Ejercitar los dones y decir, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿De qué sirve lo que hago? ¿Para qué esforzarnos más? A lo mejor así se sintió Jesús, pero no lo detuvo nada. Y después les dijo en experiencia propia, ¿verdad? Si alguien no cree, sacudan el polvo de sus sandalias y vayan, porque hay otros muchos que sí van a valorar sus dones y sus capacidades. Nos tenemos que estar listos para decirle al Señor, aunque fuera un fracaso, lo que tú has hecho en mí, lo quiero poner delante de ti y quiero presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, porque es la única manera en la cual yo puedo bendecirte por tus muchas misericordias. Vamos a orar, hermanos. Primera situación, ¿está dispuesto usted a ponerse de pie? ¿Quiere usted orarle a Dios de una manera diferente hoy? Bueno, le guío. Cierre sus ojos y apenas utilice estos primeros segundos para darle gracias a Dios por haberle elegido a pesar de sus defectos, de sus fallos, de su pecado. Agradézcale a Dios por Cristo, porque es Él el que le permite tener el perdón de sus pecados. Ahora dígale, gracias por tu Espíritu Santo y gracias por lo que has logrado en mi vida. Quiero poner mi vida para servirte. Agradezca por sus dones espirituales, físicos, materiales, intelectuales, familiares, todo lo que Dios ha puesto delante de usted y póngalo como la mejor ofrenda de esta tarde. Y bendiga al Señor. Señor, te bendecimos, te glorificamos y nos disponemos delante de ti, Señor, para que hagas tu voluntad a través de nosotros. Gracias, Padre, por tus bendiciones, gracias por Jesús, gracias por el perdón de nuestros pecados, por la salvación, por la unción del Espíritu Santo, y gracias, Señor, porque sin merecerlo nos has dado el privilegio de ser parte de este movimiento transformador que tú iniciaste en la cruz del Calvario y que consumarás cuando Jesús regrese. Pero entre tanto, a través de los dones de mis hermanos, estás alcanzando a muchos que necesitan escuchar de tu palabra, necesitan la exhortación y el servicio y la motivación, y que seas tú el que te hagas presente en sus vidas a través de nuestras manos y de nuestros pies y de nuestras acciones y de nuestras palabras y de nuestras miradas y de nuestras sonrisas y de lo que somos, Padre, con lo que te podemos bendecir. Muchas gracias, Padre. Que este mensaje pueda quedar en nuestros corazones y que pueda seguir haciendo la obra que tú has dispuesto para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.